Hoy quiero hablarte del poder del Evangelio de Cristo. El poder del Evangelio de Cristo. Jesús, las primeras palabras de Jesús fueron: arrepiéntanse y crean en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, yo quiero hablarte hoy acerca de ese poder del Evangelio. El Evangelio es el mensaje del reino de Dios. Buenas noticias. El gobierno de Dios con todas las oportunidades, con todas las posibilidades que tiene este gobierno. Un mensaje de esperanza, porque el reino de Dios trae esperanza de libertad, esperanza de sanidad, esperanza de enfrentar los problemas y salir victorioso. Ese es el mensaje del reino, esperanza de salvación. ¿Cuántos estaban conscientes que estábamos destinados a la vida o a una muerte eterna? Ni estábamos pensando en eso, porque además a nadie le gusta pensar en la muerte. ¿Sí o no? ¿Cuántos piensan en la muerte? No en la que alguien adoraba antes, o sea, en esa no, sino cuando se acaben nuestros días. Y cuando uno es chavo dice, todavía me falta mucho. Pero yo empiezo a hacer cuentas y digo, ok, me falta menos que estos de 20. ¿Qué voy a hacer en los próximos años? ¿Cómo voy a multiplicar y aprovechar las oportunidades para que el tiempo me rinda mejor? Cuando alguien está bien chavo, no le importa nada de la vida, ¿verdad? Tiene mucho tiempo, pero van avanzando los años y como que comienzas a decir, ya era para que yo hubiera logrado estas cosas, para que hubiera alcanzado tal o cual cosa, mis metas, mis propósitos, lo que me propuse cuando tenía 18 años. Cuando se manifestó Jesús a este mundo, sus palabras anunciaban buenas noticias. Así que vamos a Romanos capítulo 1, versos 16 al 17, ahí a la Biblia, y ahí vamos a comenzar este caminar. Mira, lo voy a ir diciendo más adelante, pero te quiero decir sobre tres cosas, tres conclusiones poderosas que tenemos que llegar en este día. Los nuevos, los que van llegando, pero también los que ya tenemos mucho tiempo, ¿verdad? De ser cristianos, para todos. Tres conclusiones, que si caminamos en ellas vale la pena ser cristianos, si no, entonces seríamos religiosos nada más. ¿Ok? Y el Evangelio tiene que abarcar esas tres áreas de nuestra vida. Y la primera es que tengamos bien claro la obra de Cristo y la transformación en nosotros. Porque si yo soy una persona que se comporta como si no me hubieran perdonado mis pecados, si en mis comentarios con mi familia o con los amigos, ¿verdad? Para que no se burlen de mí, me critiquen y ellos tocan temas de Cristo y están haciendo comentarios en su ignorancia de Cristo y yo no digo nada, entonces no estoy teniendo buenas conclusiones acerca del Evangelio. ¿Me estoy explicando? Entonces, la obra de Cristo revelada, pero vivida. Tengo que vivir como alguien que le perdonaron los pecados, como alguien que se sabe justificado. ¿Y cómo se comporta un justificado? ¿Cuáles son los hábitos de un justificado? Porque si la Biblia dice el justo por fe vivirá, entonces, y la vida está formada de hábitos y costumbres, ¿cuáles son los hábitos de un cristiano? ¿Qué hábitos tiene en su manera de pensar, en su manera de dirigirse a las personas, sus relaciones, cómo administra lo ajeno, cómo administra lo propio? ¿Me explico? Entonces, Romanos 1:16, ¿verdad? No les dije las tres, nada más les dije una, el Evangelio revelado, el testimonio y el poder. El poder, o sea, el Evangelio no son solo palabras, sino poder. Dios quiere hacer cosas contigo a través de ti. ¿A cuántos has liberado? ¿A cuántos has orado por ellos? Y Dios ha traído esperanza a sus vidas. ¿A cuántos les has predicado el Evangelio de la salvación?
¿Cuántos tienes en tu lista? ¿Cuántos años tienes de cristiano? 20. Ok. ¿Cuántos han recibido salvación? 5. En 20 años. Romanos 1, 16 y 17 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así es que el evangelio tiene una cualidad de que primero no me debe causar vergüenza. No debo avergonzarme. Ayer hablaba con mi peluquero. Se los voy a recomendar. Y me decía, oye, a ver, cuénteme bien, ¿a qué se dedica usted? Yo le decía, bueno, estamos al frente de una iglesia junto con mi esposa, una iglesia cristiana, somos los pastores de la iglesia. Ah, qué interesante está eso. Y ya empezamos a platicar y le llamó la atención. Es un chavo de unos 23 o 24 años y muy emprendedor, pues es el dueño de la barbería, una barbería grande. Me dice, yo tuve mi primer barbería a los 16 años. Y ahorita está esta, y estoy queriendo poner otra, pero eso me interesa, eso que usted está diciendo, acerca de la consejería, porque yo le decía de los principios para la vida, y me decía, yo cometí un error, y pues ya no supe mantener mi matrimonio, y pues soy separado, y tengo una hija chiquita, y cómo necesitamos instrucción de eso. Le digo, sí, claro, por supuesto, y necesitamos platicar, yo le decía. Igual me salen gratis los cortes. No, no es cierto, es broma. Pero somos un medio. No te avergüences del evangelio. El evangelio es la respuesta. Claro, te expones a que te rechacen, te expones a que te excluyan del grupo de amigos o de la familia, te expones a eso porque ellos no lo entienden, porque están en tinieblas, porque hay ignorancia o a lo mejor son muy religiosos. Pero no te avergüences. Todos los que no se avergüenzan, digan amén. ¿Por qué? Porque en primer lugar es poder de Dios. Hay expectativa de que puede cambiar algo. Yo te podría llegar con un rollo filosófico acerca de los optimistas o algo así por el estilo y decirte esto puede cambiar tu vida. Pero eso no tiene poder. El evangelio tiene poder para todo el que cree. Porque dice aquí en el evangelio, la justicia de Dios se revela, te produce fe y te hace crecer en fe. Es por fe y para que produzcas más fe. Como está escrito, el justo por fe vivirá. Entonces hay 4 evangelios en la Biblia, 4 evangelios que escribieron los discípulos de Jesús. Ellos andaban con él, pero tenían características cada uno de ellos diferentes. Juan, por ejemplo, Juan, lo que escribe en el Evangelio de Juan, tú lee el Evangelio de Juan y vas a encontrarte a un discípulo lleno de amor. Él revela a Jesús como Dios, la divinidad de Jesús. Él empieza diciendo, en el principio era el verbo, Él es el verbo, y el verbo era Dios, y estaba con Él, y la gloria primera estaba con Él. Y empieza a describir a Jesús de una manera impresionante. Él se hace llamar el discípulo amado, imagínate. Y él habla de la relación, el énfasis que hace el Evangelio de Juan es relaciónate con Dios a través de Jesucristo. Relaciónate con el Espíritu Santo. Él habla de relación. Él escuchó lo mismo que otros, pero su enfoque era relaciónate con Él. Se recargaba en Jesús. Estaba apasionado por el Señor. Luego viene Lucas. Lucas era un doctor y Lucas era muy analítico. Y él documentó detalles. Es muy importante su evangelio también. El de Juan es el más cortito. El de Lucas es el más largo, tiene más capítulos. ¿Por qué? Porque era muy analítico. No quería que se le fuera ni un detalle. Y Juan dice, muchas otras cosas hizo Jesús, pero no bastaría, tendríamos que escribir todos los libros del mundo, no bastarían para escribirlos. Con esto que escribí es suficiente, dice Juan. Pero Lucas dice, no, ¿cómo me gustaría seguir escribiendo más y más y más?
cada detalle de lo que enseñaba, a dónde iba, lo que hacía. Él proyecta la humanidad de Jesús. Es Dios, pero mira cómo en forma de hombre Él está bendiciendo a tanta gente. Entonces Lucas también es muy importante, nos aporta tanta revelación, el entorno en que estaba Jesús, todo lo que Jesús hacía, Él lo documentaba. De hecho, tuvo que partir en dos ese evangelio, uno fue llamado Lucas y otro el libro de los Hechos. Pero es todo un tratado, el evangelio de Lucas y Hechos, pero se partió en dos para ponerlo en la Biblia. Pero después viene Mateo, y Mateo era el disciplinado, el cobrador de impuestos. El énfasis que hace Mateo en las instrucciones de Jesús, Jesús dice, vayan por las naciones, prediquen el evangelio y hagan discípulos. Y entonces Mateo está escuchando eso y dice, oh, lo importante es hacer discípulos. Disciplina. Todos los discípulos digan amén. La palabra discípulo viene de disciplina. Y disciplina es cambio de hábitos, cambio de carácter, producir integridad, los frutos del Espíritu, ¿verdad? Entonces, Mateo escribe, es muy importante hacer discípulos. La única manera en que se extienda el reino y que yo pueda trasladar, ¿verdad?, el reino de Dios a mis generaciones es a través de hacer discípulos. Es importante hacer discípulos. En esta iglesia hay un énfasis en hacer discípulos. No es solo enseñarles, no solo tenerlos aquí, darles una información. Eso no es hacer discípulos. Hacer discípulos es llevarte a ti a que lo practiques, que cambies tus hábitos, que establezcas los hábitos del reino y que tengas victoria, que venzas. Amén. Yo puedo profetizar, yo puedo decir, oh, yo seré un campeón, yo seré un gran campeón en esto. Sí, pero no entreno, no hago nada al respecto y no va a ser así. Entonces, yo seré alguien que Dios me dijo que seré, pero ¿por dónde empiezo, Señor? Empieza por esto. Administra bien, hazlo así, hazlo de esta forma, ¿verdad? Eso es hacer discípulos. Pero luego está Marcos. El evangelio de Marcos es el que más milagros registra en los 4 evangelios. El énfasis de Marcos estaba escuchando lo mismo que Mateo. Tal vez Mateo, oye, Marcos, no, dijo que hagamos discípulos. Sí, tú escríbelo, pero yo estoy viendo otras cosas. Y no es que Marcos no hiciera caso a hacer discípulos, por supuesto que sí. Él fue un gran discípulo. Y lo vemos en el libro de los Hechos, ¿verdad? Juan Marcos, tremendo, pero él hace un énfasis en los milagros. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Hablarán nuevas lenguas. Entonces él empieza a hacer énfasis en lo sobrenatural de Dios. Así que necesitamos los 4 evangelios. Necesitamos entender la revelación, necesitamos poner en práctica los principios y las enseñanzas y adoptar nuevos hábitos. Necesitamos la relación que nos dice Juan, porque la relación nos mete a la profundidad de Dios y el Espíritu Santo nos empieza a mostrar lo que está mal en nosotros y nos ayuda a hacer los cambios. Yo no puedo hacer ningún cambio si no estoy consciente de cambiar. ¿Cuántos ya están más conscientes de algunos pequeñas imperfecciones? ¿Verdad que sí? Todo mundo lo veía, menos yo. Hasta mis hijos decían, ay, mamá, qué formitas. No, yo estoy normal, hijo. Hasta que vino el Espíritu Santo. Entonces, es necesario, los cuatro evangelios son importantes y es necesario estar atentos. Y Pablo hace como un compendio, como un resumen y abarca todos los evangelios y dice, la vida cristiana se debe vivir así. La obra de Jesús revelada a Pablo es impresionante.
cómo se define la identidad, cómo somos justos en la cruz del Calvario, cómo nuestros pecados fueron llevados a la cruz. Dios puso los pecados ahí. Él va desde Adán y dice, en Adán todos pecaron, en Adán todos murieron, pero en Cristo todos fueron vivificados, todos fueron justificados. Amén. Entonces, los 4 evangelios son necesarios. El evangelio es la mentalidad de Dios revelada a través de Cristo Jesús. Noticias poderosas. Ahora, salvación significa rescatar, sanar, preservar, rescatar de la muerte eterna, prosperar. Tiene muchos significados salvación. Y Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Nosotros somos el evangelio. ¿Cómo? La gente allá afuera no va a leer una Biblia. Y acá adentro tengo mis dudas. En Estados Unidos hay una estadística, en promedio cada familia tiene 3 Biblias. 3 Biblias en casa. Y la estadística dice que no las leen. No las leen. ¿Cuántos leen la Biblia? ¿Cuántos conocen la Biblia? Una persona me dijo hace poco, pastor, es que eso ya me lo sé. Debería de enseñar otras cosas. Pero estoy tan confundida. Le digo, a ver, ¿cómo? Es que vi en internet esto y esto y esto y esto. Y en el YouTube vi esto y esto y esto. Y unos dicen esto y otros dicen esto. ¿Ok? Y por eso estás confundida. Sí. Pero tú me dices que la enseñanza que yo te traigo ya te la sabes. Bueno. O sea, ya la he oído. Ah, ok. Salmos 36:9 dice, porque en ti está la fuente de la vida y en tu luz podemos ver la luz. En ti. Entonces hagamos caso a lo que dice Juan. Juan dice, vengan al Señor. Jesús es Dios. Vengan, el Espíritu Santo está disponible. Él escribe todo un capítulo del Espíritu Santo en el capítulo 8, te lo dejo de tarea que lo leas. Juan capítulo 8 escribe acerca del Espíritu Santo y la relación que podemos tener con Él. Él nos da el espíritu de adopción para que tú creas y estés convencido que eres hijo de Dios. Entonces, necesitamos la relación, pero también necesitamos, ¿verdad? Lo que dice Mateo, porque Mateo enseña principios, fundamentos. Todo el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo son fundamentos, la regla de oro, sé fiel en lo poco, en fin, tantos fundamentos que explica. Porque él tenía un énfasis. Cuando Jesús se sentaba con los discípulos y comenzaba a enseñarles principios del reino, allí estaba en primera fila Mateo. Esto está buenísimo. A ver, ¿qué más, Señor? Oh, este principio está poderoso. Gracias a Dios, ¿verdad? Que utilizó la personalidad de cada uno de ellos, la identidad de cada uno de ellos. ¿Para qué? Para que fuera la riqueza de la palabra de Dios. Yo leo a Juan y me conecto con la relación, me conecto con el Espíritu Santo. Leo a Mateo y me conecto con los principios, los fundamentos, las leyes que pueden hacer cambiar la vida. Entonces, y me conecto con Marcos y yo digo, wow, ese Marcos era un apasionado de los milagros y las señales. Y es parte de la vida cristiana también. Aquí te vamos a entrenar para que ores por los enfermos. Segundo semestre del año va a haber muchas dinámicas que vamos a hacer. Dios quiere, a través de ti, traer sanidad a mucha gente. Cuando estaban allá en el desierto, en la antigüedad, el pueblo de Dios, ellos estiraban la mano y caía el maná, el alimento. Se trataba de lo que Dios podía hacer por ellos. Pero cuando entraron a la tierra prometida, ya no había maná, se cortó eso. Ahora se trataba de lo que Dios podía hacer a través de ellos. ¿Me estoy explicando? Ellos iban a producir todo, las riquezas, y se iban a establecer como una gran nación. Y nosotros estamos en el tiempo de la tierra prometida. Salimos del pecado, salimos de la esclavitud
En ese tiempo, ¿verdad? Dios tuvo misericordia y nos daba maná de misericordia para que no muramos allá, ¿verdad? Pero nos rescató de toda esa manera de vivir, de la esclavitud, y ahora en la tierra prometida, tú y yo, Dios quiere hacer a través de ti y de mí cosas poderosas y maravillosas. ¿Se está entendiendo el mensaje del Evangelio? Y aquí está diciendo el rey David en Salmos 36 que Él es la fuente de la vida y que solamente a través de Él podemos ver la verdad, podemos ver con claridad, porque en Él vemos la verdad, en Él vemos la claridad. ¿Cuántas cosas has tenido dudas en decidir? Y a veces emocionalmente queremos decidir porque me está golpeando la emoción, la situación. Y a través de la necesidad o la emoción digo, pues ya lo que sea, órale, pues ni modo. No, espérame. En su luz vemos luz. Isaías 55, versos 8 al 9. Dice, el Señor ha dicho, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. Tú y yo necesitamos desarrollar la habilidad que nos da el Espíritu Santo para estar con los pies en la tierra, estar en este mundo, pero no somos de este mundo, dice la Biblia. O sea, tú necesitas entender, y yo necesito entender, que los pensamientos de Dios son más altos. Yo estoy pensando tal vez en que esto no lo puedo librar, que es el fin del mundo, que ya fracasé. Ese es un pensamiento muy bajo, dice el Señor. Ojalá nada más salga para la renta. Ese es un pensamiento muy bajo. Espero que Dios me conceda más días para vivir. Ese es un pensamiento muy bajo. Los pensamientos de Dios son más altos. ¿En cuáles quieres pensar? ¿En cuáles quieres establecerte? Las crisis son para crecer. Las crisis son para avanzar. Dice, así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos y mis pensamientos. ¿Alguien ha atravesado alguna dificultad últimamente? ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? Y Pedro dice, esta leve tribulación. Hijo, Pedrito, leve. Y uno el que la está pasando dice, ay, en la torre, ¿cuándo acaba esto? Pero cuando tienes expectativa y te montas a los pensamientos de Dios, hay esperanza. No quiero decir que no soy empático con tu situación. Por supuesto, yo me puedo poner en tu lugar. Y a veces cosas que no hemos vivido, la pastora y yo, pero vemos cómo está impactando la vida de una persona, decimos, Padre, está duro esto que está pasando a esta persona. Qué difícil, pero confiamos en ti. O sea, somos empáticos, pero confiamos en el poder del evangelio, en el poder de la palabra. ¿Ven? Hay recursos para poder salir adelante. No se nos cierra la puerta, no se nos cierra el camino. La mentalidad del reino nos revela cómo son los caminos de Dios. Son más altos, sus planes, sus asignaciones, sus propósitos, sus estrategias. ¿Cuántas veces por estar en el problema, en la crisis, viene una oportunidad así delante de ti y no la ves? Muchas. Hasta te dice, hey, vine por ti y no me viste. Porque pensamos en las situaciones más difíciles que yo viví, ¿sabes qué hacía Dios? Dios tiene sentido del humor. Yo estaba en esa crisis tremenda y el Señor me decía, ve y predícale a esa persona. A ver, Señor, no estás viendo cómo estoy. Ve y ora por esa persona. ¿Y tiene que ver conmigo? No, no, tu problema es otra cosa. Pero yo quiero que vayas y hagas esto. Wow. O sea, desconéctate de ti, de tu egoísmo, de tu problema. En la medida en que pongas tu mirada en mí, me decía, entonces vas a ver soluciones. El asunto es que los hijos de Dios andamos tan ensimismados con las cosas que nos pasan que no alcanzamos a ver, ¿verdad?, lo que quiere hacer Dios con nosotros. Y perdemos tiempo valioso.
Sonrían, por favor. Juan 6:33. Jesús está hablándole a los discípulos y a toda la multitud que está ahí. Dice, y el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. De eso se trata el evangelio, de eso se tratan las buenas nuevas. Cristo está disponible, Él está disponible, hay acceso a Él. Y dice, si tú te acercas, si tú vienes a Él, no tendrás hambre jamás. Y no está hablando de un hambre física, un hambre en lo natural. Está hablando del hambre que tiene el alma de ser amada, de ser llenada de todos esos vacíos, de sentirse realizado, de encontrarle significado a la vida, de que mi familia no se destruya, mi economía no se destruya. Dice, pero si vienes a mí, no pasarás esa hambre. Señor, danos siempre este pan. ¿Sabes por qué está hablando de esto? Si tú vas versículos atrás, está hablándole a una generación de judíos que se sentía tan orgulloso de sus antepasados que en el desierto hubo pan que cayó del cielo. Oh, somos hijos de Abraham, decían ellos. Nuestros antepasados vieron los milagros allá en el desierto y cómo Dios nos alimentó y caía pan, el maná y todo eso. Y dice Jesús, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Eso que pasaron sus antepasados fue nada más como una sombra que se iba a proyectar para vivir unas realidades poderosas en este tiempo. Y ellos dijeron, Señor, pues entonces queremos ese pan. ¿Cuál es el pan? ¿De qué te alimentas tú? ¿Qué es lo que te alimenta a ti cuando tienes una gran necesidad de sentirte aceptado? Cuando sientes el rechazo, cuando sientes la ofensa. ¿Sabes qué produce a tu alma? Hambre. A eso se refiere la Biblia. Y a veces estamos tan inconscientes tomando actitudes. No le hablo. Hasta le hago así, ¿verdad? La ley del hielo. Hambre. ¿Por qué? Porque fuimos diseñados para ser llenados del amor, la aceptación, el valor, la seguridad y el significado que solo Dios da. Pero como esas cosas no están porque no estoy conectado con Él, entonces estoy buscando el amor, la aceptación, la seguridad, que me valoren, ¿verdad? Que me digan que sí valgo la pena y el significado en la vida. Vacíos profundos. Y dice Jesús, necesitan ese pan. El que cree en mí, ¿verdad? El que viene a mí será saciado, nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. ¿No es maravillosa la Biblia? ¿Quién escribió esto? Juan. Cuando tú lees el Evangelio de Juan vas a encontrar estas cosas. Juan tenía una habilidad para decir, oh, sí es cierto. Y mientras Mateo y Lucas están hablando de estadísticas y de principios, que es necesario, también es importante, Juan dice, no, pero no saben, es que hay que venir a Jesús. Oye, Mateo, ¿te acuerdas que dijo que viniéramos a Él y que no tuviéramos hambre? Y Mateo, creo que sí lo dijo, pero dijo de estos principios. Las dos cosas son necesarias. Me estoy explicando. El evangelio está encuadrado en esas 4 evangelios y las revelaciones de las cartas de los apóstoles. Pero me gusta Juan porque habla de la relación, habla de la adoración. El que a mí viene no tendrá sed jamás. Ahora, ¿cuántos han tenido sed últimamente? Y hambre. Pues entonces levanta tu mano. ¿No? ¿Pero qué haces? Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 al 10.
Esta carta de Pedro se escribe en un contexto de persecución. El emperador romano de ese tiempo se había levantado contra los cristianos porque se habían multiplicado. El imperio romano había tomado todas esas tierras. Estaba gobernando ya el imperio romano. Y entonces el emperador ve que los cristianos se están multiplicando. Dice, no es posible que esos seguidores de Cristo, ya murió Jesús y todavía hay una multitud que le siguen y siguen sus enseñanzas y siguen su doctrina. Vamos a acabar con ellos. Y empieza la dispersión. Y Pedro habla de esa dispersión, o sea, empiezan a salirse y a huir por la persecución. Y el Espíritu Santo inspira a Pedro para escribir estas maravillosas cartas. Cuando yo leo Pedro, digo, wow, gracias, porque no solo era para la gente de ese tiempo, sino a mí me da mucha plenitud el escuchar lo que Dios habló a través de Pedro. O sea, era para ellos, pero también para nosotros. ¿Sí? Amén. Verso 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó, que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo, en el tiempo pasado, no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Entonces imagínate el contexto de que llega esta palabra. Ellos están huyendo, se cargan lo primero que pudieron sacar de sus cosas, ¿verdad? Y van caminando con sus hijos y sus familias y van a las cuevas, ¿verdad? Ahí en las catacumbas y dicen, hey, espérense, tengan paz. No, pero es que vienen los soldados y nos van a matar. Hey, aquí no nos van a ver. Llegaron cartas de los apóstoles y les voy a leer algo. Pero ¿cómo? Si nos están persiguiendo, entonces ¿dónde está Dios? Y viene esta palabra y dice, ustedes son linaje escogido. No importa la persecución, son linaje escogido. ¿De veras tienes un problema grave? Sí, pero eres linaje escogido. Y se empiezan a leer estas cartas ahí y traen esperanza y traen expectativa. Ustedes son real sacerdocio. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes no están bajo maldición para que terminen sus vidas así. Ustedes no vienen ya de un linaje de maldición. Se cambió eso en Cristo Jesús. Ahora ustedes vienen de un linaje escogido, de un linaje de bendición. Las maldiciones se terminaron. Ustedes son real sacerdocio. Se pueden acercar al Padre. Sacerdote significa el que se acerca al Padre. En todo momento, confiadamente, pueden acercarse al trono de Dios. Son una nación santa, apartada. El enemigo no los puede dañar. Enfrentarán situaciones, pero Dios les da la victoria. Pueblo adquirido. Entonces, cuando entiendan todo eso, les dice Pedro, sus vidas anuncian. Tu vida es el evangelio. Tu vida anuncia. ¿A cuántos les han dicho, oye, si has cambiado, Digo, para bien. No te pusiste peor. ¿A cuántos les han dicho esto? Porque tú, más que predicarles la Biblia, tu ejemplo les está diciendo, hey, este soy yo. Oye, yo te conocí como eras de amargosa. Sí, ya se murió esa. Y eras bien chismosa, sí. Pues, ¿qué me cuentas ahora? Nada, solo que Cristo me salvó. Anuncia, dice aquí, para anunciar, ¿verdad? Las virtudes de aquel que los ha llamado. O sea, las personas no van a tomar una Biblia y van a decir, ay, mira, aquí está la salvación. Son muy pocas las personas que yo conozco. Porque Dios quería hacer algo especial con esa persona y le mostró una Biblia y casi lo dirigió al librero, sacó la Biblia y abrió donde Dios le habló y ahí se convirtió directo, sin problema. Pero ese no es el común. El común va a suceder a través de la iglesia, de nosotros. Pero si a mí me ven gritando y levantando la voz y diciendo un montón de cosas y haciendo todo lo contrario, yo no estoy anunciando virtudes. ¿De cuáles virtudes estoy anunciando?
Yo estoy anunciando que hay algo raro dentro de mí. Amén. Dice, ustedes en otro tiempo pasado no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Tú y yo somos la proyección del evangelio. No se te olvide. La gente va a conocer a Cristo a través de lo que proyectamos nosotros. Felipe, uno de los discípulos, le dijo a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Enséñanos dónde lo encontramos. Y Jesús le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, soy una proyección del Padre. Así que ellos dirán de ti también lo mismo. Yo aprendí acerca del amor de Dios a través de ti. Yo aprendí acerca de las virtudes de aquel que te salvó a través de ti. ¿Eh? Y entonces no seamos como aquellos que, ay, pastor, estoy diciendo que salve, ya ni quiero estar en ese trabajo, chismosos, corruptos, adictos, y ay, qué horrible. Dios, mándame a otro lado. Pues solo al cielo, ahí no vas a encontrar nada de eso. ¿Por qué crees que estás ahí? Dios necesita un mensajero de su paz. Dios necesita a alguien que sea el evangelio viviente, que anuncie las virtudes de Dios. Y por eso estás ahí. No, pero yo sufro mucho. Es que ya la traen contra mí. Como saben que soy cristiana. ¡Ey, ey, ey, ey! Dice el Espíritu Santo, reacciona. Unas cachetadas santas. Reacciona. Te he dado tanta revelación. ¿Cómo vas a orar por ellos? ¿Cómo vas a interceder por ellos? ¿Cómo te vas a dirigir a ellos? ¿Quién gobierna ahí? Porque si mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, yo tengo ventajas. Tú eres el evangelio, el poder del evangelio a través de ti. Eres de un linaje escogido, dice aquí, real sacerdocio. El real sacerdocio habla del que se puede acercar a Dios, pero también entiende que está para gobernar en lo espiritual. Una nación santa, apartada. Pueblo adquirido. En la cruz del Calvario se pagaron todas tus deudas, todas tus deudas. No tienes deuda con Dios. Así es que anunciemos. Tú eres el anuncio del evangelio. Segunda de Pedro, esa está más poderosa. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 4. Aquí sí ya estaban dispersándose en muchas ciudades de Asia Menor. El Ponto, Capadocia, y así empieza ese evangelio, esa carta de Pedro. Pero dice, mira, el verso 3. Segunda de Pedro 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias o las pasiones desenfrenadas del mundo. Entonces dice aquí que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Utiliza la palabra piedad refiriéndose a todo lo que viene de la naturaleza de Dios, lo espiritual. Y dice lo que nos ha sido dado que pertenecen a la vida, todo lo que es tu vida, todas las cosas ya te las han dado, cómo vivir tu vida, cómo vivir en familia, cómo conservar tu familia, cómo influenciar a tus hijos, cómo adquirir las riquezas, cómo producir la riqueza, todas esas cosas nos han sido dadas. Y también lo espiritual, por su divino poder, mediante cómo lo encontramos esto, el conocimiento de aquel que nos llamó. O sea, necesitamos conocerlo. Y dice aquí, de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que participemos de la naturaleza divina. Eso es impresionante.
¿Cómo podemos vencer al enemigo que no se ve? ¿Cómo puedes vencer? Porque tu problema no es con los que ves. Y ahí es donde nos enojamos con ellos. Pero no es con ellos el problema. El problema es con los que no ves. Principados, potestades, huestes de maldad, espíritus inmundos que están influenciando a esas personas. Entonces mi lucha no es, yo le puedo dar muchos golpes a ese que me ofendió y golpearlo fuerte y tumbarlo para que se le quite, pero no se le va a quitar. ¿Por qué? Porque hay una influencia espiritual sobre él. ¿Me explico? Nuestra lucha no es con personas, nuestra lucha es espiritual. Y Él nos ha dado grandísimas promesas, todo lo que corresponde a la vida y todo lo que corresponde a la piedad, todo lo que corresponde a los recursos espirituales que necesitamos para librar las batallas. Y entonces sí, temprano se tiene que escuchar una voz de arrepentimiento en tu cuarto de oración, una voz de confesión de pecados, una voz de cancelar cosas, ¿verdad? Que dijiste o que los demás dijeron en tu casa, una voz de bendecir y profetizar sobre de ellos. No te enojes con él, no te enojes con ella y no te enojes contigo porque la has estado regando. Confiesa el pecado. Y cuando tú confiesas el pecado, cuando tú te rindes a Dios, cuando te arrepientes, entonces el poder que está ahí en la eternidad de la cruz del Calvario, tomas ese poder y esa autoridad. ¿Y sabes lo que hace el perdón? Te toma y te traslada a la luz. Porque mientras estás enojado, mientras estás preocupada, angustiada, enojada, llena de temores, de intimidación, de prejuicios y todo ese rollo, estás en tinieblas. Eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios entiniblado. Tinieblas. Y desde aquí, oh, pero ya me enseñaron que hay que profetizar, sí, pero no te has arrepentido. Ya me enseñaron que voy a orar con autoridad. Ay, Señor, pero... Y entonces no te has arrepentido. ¿Qué es lo primero? Cambia la posición. El reino es un reino legal y el enemigo lo sabe. Pero cuando tú cambias la posición, ¿cómo? ¿Cómo me voy a la luz si estoy sufriendo tanto? Arrepiéntete. Pero yo no ocasioné el problema, fue este cabezón. Pues arrepiéntete por él. Confiesa sus pecados. Los dos son uno, ¿no? Sí, ok. O de tu hijo. ¿Sabes que un hombre llamado en la Biblia Daniel, un joven, se arrepintió por los pecados de su nación? 70 años habían pasado. El profeta Jeremías había dado una profecía donde en 70 años iban a estar prisioneros, cautivos. Babilonia llegó, destruyó la ciudad y se los llevó prisioneros. Y Daniel, estando en Babilonia, empieza a ver los libros y dice, ah, caray, ya pasaron 5 años. Ya deberíamos estar libres desde hace 5 años. ¿Por qué no ha pasado esto? Y él entendió, no había habido uno que se arrepienta. Entonces viene Daniel, decide en su corazón buscar a Dios y dice, Señor, perdona el pecado de mis antepasados. Perdónalos, me arrepiento por ellos porque ya ninguno de ellos vive. Y cuando él hizo eso, hubo una batalla espiritual tan poderosa que se libró ahí, que hasta sale Gabriel y sale Miguel, los dos ángeles más poderosos que la Biblia describe, para pelear esas batallas. Era a nivel naciones, potestades poderosas, pero uno solo. Dios necesitaba una sola persona que se parara a favor de su pueblo. Y aquí estamos nosotros, con uno solo. Es que estos no agarran la onda, pero tú sí. Sí, ok, entonces párate ahí. Y arrepiéntete por los pecados de ellos. Y pide perdón. ¿Por qué? Porque entonces te vas a una posición de autoridad y en la posición de autoridad cancelas, cierras toda puerta que el enemigo abrió por los dichos de ellos, lo que dijeron ellos. Y entonces sí, comienza a profetizar, comienza a declarar bendición, bendice a tus generaciones. Ah, estás en la autoridad para hacerlo. ¿Sabes qué va a pasar? Que el enemigo va a quitar sus manos. No tiene argumentos legales para seguir gobernando ahí. Tremendo, ¿verdad? El evangelio de la salvación.
Vivimos en una era de todo rápido, 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 que nos brincamos pasos, ¿verdad? Y el enemigo diciendo, ¡ey, te brincaste como 4 pasos, mano! Bueno, sigue ahí profetizando. Colosenses 1:13, ya estamos terminando. Nada más este y otros 20 versículos. No, ya estamos terminando. Colosenses 1:13. Dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Ese es el Evangelio. El Evangelio debe de cubrir 3 áreas en tu vida. La obra de Cristo, entendida, creída, practicada, practícala. No es solo una historia, no es solo una información, no es información. Hay muchos teólogos que tienen información, pero no viven nada de eso. No queremos ser teólogos con mucha información de la Biblia, datos, versículos. Eso está bien saberlo y comprenderlo, pero ¿qué tanto de eso vivimos? Porque el justo por fe vivirá. Entonces, la vida está hecha acerca de hábitos. Tu vida son hábitos. El transcurso de tu vida está basada en hábitos. Tienes hábitos emocionales, hábitos mentales, hábitos espirituales. Tú eres hábitos. Y si el justo por fe vivirá, entonces yo debo de enfocar mi fe en algo poderoso que me dé resultados del Evangelio. Amén. En el libro de Padre Rico, Padre Hijo Rico, o algo así se llama, Padre Pobre, hay algo bien interesante. Dice ahí, el que escribe este libro tenía un padre que tenía un pensamiento de pobreza, ¿verdad? Se conformaba con su sueldo, ya, ¿no? Ok. Pero el papá de su amigo era empresario y tenía un pensamiento de riqueza y un pensamiento de prosperidad. Entonces él escucha, ¿verdad? Esas ideas y dice, me gusta esa manera de pensar. Entonces tuvo que modificar sus hábitos. Al punto al que voy es este. Tus hábitos te llevan a lo que tú eres. Y si el justo por fe vivirá, cambiemos nuestros hábitos. Pensemos como justos y tengamos hábitos de justos. Y la vida abundante estará contigo. Amén.